Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en las negociaciones entre Israel y Hamás, pendientes también de un incendio en un alto tribunal de Reino Unido. Enseguida les contamos los detalles y miramos un día más al conflicto en Ucrania con ataques masivos por parte de Rusia, pendientes también de un misil ruso que habría entrado en Polonia y también de Milei, que ha perdido, en este caso ha salido derrotado con su ley Omnibus. Enseguida andamos en estas cuestiones, pero empezamos mirando a Israel, que ha descartado un alto el fuego propuesto por Hamás, diciendo que es inaceptable, es lo que ha apuntado un alto funcionario israelí al canal 13 de Noticias. Agregaron que la cuestión que se debate ahora es si rechazarlo por completo o iniciar nuevas negociaciones en un esfuerzo por suavizarlo. El único comentario oficial hasta el momento es que la oficina del primer ministro está estudiando la tregua propuesta. Pendientes también de las protestas de los agricultores que han vuelto a bloquear las carreteras de España tras los paros de ayer. Desde primera hora de la mañana la DGT ha alertado de cortes y problemas en numerosas vías de toda la geografía española. Las comunidades más afectadas son Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Murcia, según ha detallado la Dirección General de Tráfico en las últimas horas. Por su parte, los agricultores concentrados en diferentes puntos de la red viaria catalana este martes prevén colapsar este miércoles las entradas de Barcelona y concentrarse ante la Consellería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, lo que explican fuentes de la organización después de los diferentes cortes de carreteras que se van a mantener durante la noche en la mañana de este miércoles, donde se van a sumar otros agricultores y ganadores para dirigirse a Barcelona. De momento, los agricultores catalanes han cortado ya varias vías y están llegando millares de tractores a las puertas de Barcelona. Miramos también a Suiza, que invitó a China a participar en la cumbre sobre la fórmula de la paz ucraniana en Berna. Es lo que informa la agencia Bloomberg, en referencia al jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignacio Cassis. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que hizo esta solicitud al ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en una reunión en Beijing. Dice que China tiene una relación sólida con Rusia y que puede contribuir a la paz. Es lo que explicó el propio Cassis en una rueda de prensa. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, confirmó los planes de China de participar en la cumbre de Berna y dijo que China promoverá el proceso de paz a su manera. Hablamos ahora de Rusia, que ha centrado hoy su ataque masivo contra Ucrania en las empresas del complejo militar industrial encargadas de la producción de misiles, proyectiles y drones. Es lo que informa el Ministerio de Defensa ruso. Dice que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un ataque grupal con armas de precisión de largo alcance y aparatos aéreos no tripulados contra empresas del complejo militar industrial de Ucrania, que realizaba labores para la producción de drones acuáticos, sistemas costeros, de misiles antibuque, misiles para lanzaderas múltiples y sustancias explosivas. Según Defensa, el objetivo del ataque fue cumplido y todos los blancos fueron alcanzados. Miramos también a Polonia, aliado de Ucrania en la OTAN, que desplegó aviones de combate después de que un misil ruso que lanzó como parte de un bombardeo contra Ucrania este miércoles por la mañana se dirigiera hacia la frontera polaca antes de cambiar de rumbo. Es lo que apuntan algunos funcionarios. Un cuerpo de mando de las Fuerzas Armadas polacas ha dicho en un comunicado en X que las autoridades estaban observando la intensa actividad de aviación de largo alcance relacionada con ataques con misiles en Ucrania. La conclusión es que no hay alternativa. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Miramos a la actualidad, a las últimas horas y nos fijamos en Israel, que ha descartado un alto el fuego propuesto por Hamás. Dice que es inaceptable, es lo que apunta un alto funcionario israelí al canal 13 de Noticias. Agregan que la cuestión que se debate ahora es si rechazarlo por completo o iniciar nuevas negociaciones en un esfuerzo por suavizarlo. El único comentario oficial hasta el momento es que la oficina del primer ministro está estudiando la tregua propuesta. El epicentro informativo gira en torno a lo que parece ser una posible oportunidad de una tregua en la guerra en Gaza. El movimiento de resistencia islamista de Hamás ha confirmado que ha dado su respuesta a un acuerdo de alto el fuego propuesto para Gaza, que también implicaría la liberación de rehenes. Una respuesta dada que evalúa ahora Israel y Estados Unidos, que sigue mostrando confianza en que el acuerdo aún es posible. Mientras tanto, la oficina del primer ministro israelí decía
a última hora de la noche del martes que los detalles de la respuesta de Hamás están siendo evaluados minuciosamente por los funcionarios involucrados en las negociaciones. Antony Blinken, en una gira de relámpago por Oriente Medio, ha señalado que Washington está revisando la respuesta de Hamás y va a discutirla con funcionarios israelíes este miércoles. Miramos a Netanyahu, citando fuentes anónimas. Sky News informa de que Qatar ha dicho a Hamás que Israel aceptaría la liberación de entre 3.000 y 5.000 prisioneros palestinos, a quienes Hamás podría elegir en virtud de un acuerdo de liberación de rehenes. Netanyahu ha sido inflexible en que Israel no va a liberar rehenes, pero dice sobre todo que es inflexible con la retirada de las fuerzas israelíes, con la esperanza de reemplazarlas con una promesa de presionar a Israel para que retire sus fuerzas. Según el informe, Qatar también ofreció el regreso de los desplazados de Gaza a sus hogares, la construcción de nuevos y mejores campos de refugiados y la renovación de los servicios de agua y alcantarillado. Sin embargo, siguen las preocupaciones en Estados Unidos. Se informa de que a Joe Biden le preocupa que el ministro de Seguridad Nacional de Israel provoque tensiones durante el Ramadán el próximo mes. La Casa Blanca cree que Itamar Ben-Gvir podría visitar el monte del templo cuando miles de musulmanes desciendan al área para el festival, que comienza el 10 de marzo, en un momento en el que las relaciones ya están tensas de por sí por la guerra entre Israel y Hamás. Ben-Gvir ha recorrido el sitio venerado tanto por judíos como por musulmanes 3 veces desde que asumió su cargo como ministro en diciembre de 2022. Los críticos dicen que la medida es innecesariamente provocativa. Mientras tanto, los palestinos esperan que el impulso diplomático de Blinken consolide un alto el fuego antes de que las fuerzas israelíes asalten la ciudad sureña de Rafah, donde ahora se refugian más de 2,3 de la mitad de los millones de habitantes de Gaza, principalmente en edificios públicos y tiendas de campaña hechas de láminas de plástico pegadas a la frontera con Egipto. El acuerdo propuesto, elaborado hace más de una semana por los jefes de espionaje de Estados Unidos e Israel en una reunión con egipcios y cataríes, aseguraría la liberación de los rehenes restantes retenidos por militantes en Gaza a cambio de una larga pausa en los combates. Fuentes cercanas a las conversaciones han dicho que la tregua duraría al menos 40 días, durante los cuales los militantes liberarían a los civiles entre los rehenes restantes que mantienen. Seguirían otras fases para entregar soldados y cadáveres de rehenes a cambio de la liberación de los palestinos encarcelados en Israel. Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden, aunque reconoció algunos movimientos en torno a un acuerdo, describió la respuesta de Hamás como un poco exagerada. Sin dar más detalles, dice Biden, no estamos seguros de dónde están las negociaciones, continúan en este momento. Por su parte, la aviación israelí ha atacado con misiles la región central de Siria, en la tercera acción de este tipo atribuida a Israel en apenas una semana y en medio de una fuerte escalada de tensiones en Oriente Medio. Es lo que informan medios oficiales del país árabe. En concreto, la agencia oficial de noticias SANA y la Autoridad General de Radio y Televisión han asegurado que las defensas antiaéreas han logrado derribar algunos de los proyectiles sin proporcionar detalles sobre cuál ha sido el objetivo de la acción ni qué región central se ha visto afectada. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado de bombardeos contra posiciones militares en la provincia de Homs, en el centro del país, y ha afirmado que al menos 9 explosiones han resonado esta noche en la capital homónima de la región, así como en las afueras de la ciudad. Los proyectiles habrán impactado en las inmediaciones de una refinería y de unas granjas ubicadas en una zona con varias posiciones de las tropas gubernamentales sirias y también con presencia de sus aliados del grupo de Hezbollah, según un comunicado de la organización. Un día más miramos también al Mar Rojo. Los hutíes, respaldados por Irán, intentaron ayer atacar a un buque de carga británico en el sur del Mar Rojo, es lo que apunta el ejército estadounidense. Se dice que misiles balísticos cayeron sin causar daño en el agua cerca del MV Morning Tide, un barco de propiedad británica con bandera de Barbados. El MV Starnesia, un granelero de propiedad griega, fue alcanzado el mismo día por un cohete que causó daños menores. Un tercer misil dirigido al barco fue interceptado por un destructor estadounidense. Hablamos también de la reunión entre Milei y Netanyahu. El propio Netanyahu califica a Milei de gran amigo del Estado judío. El primer ministro israelí se ha reunido con el primer ministro argentino en Jerusalén y le agradece por declarar que trasladará la embajada de su país a la capital israelí. Dice Netanyahu: estamos encantados con su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, de trasladar su puesto diplomático y también, por supuesto, una embajada. Según la lectura israelí, Milei dice que su país también incluirá a Hamás como organización terrorista. El propio Milei luce un pin con las banderas de ambos países y un lazo amarillo, un gesto hacia los 253 rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre. Miramos ahora a España, las protestas de los agricultores que han vuelto a bloquear las carreteras de España tras los paros de ayer. Desde primera hora de la mañana, la DGT ha alertado de cortes y problemas en numerosas vías de toda la geografía
española. Las comunidades más afectadas son Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Murcia, según ha detallado la Dirección General de Tráfico. En las últimas horas, las movilizaciones agrícolas han vuelto a cortar la carretera A4 y la CM42 en ambos sentidos en la altura de Madrid-Dejos. También han cortado la A42 en Illescas. Los agricultores ya cortaron estas vías en el día de ayer. Posteriormente, la DGT ha avisado de cortes en las autovías de Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, donde han llegado a cortar la A3 a la altura de Utiel. Por su parte, los agricultores concentrados en diferentes puntos de la red viaria catalana este martes prevén colapsar este miércoles las entradas de Barcelona y concentrarse ante la Consellería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat. Es lo que explican fuentes de la organización, hablando de diferentes cortes de carreteras que se van a mantener durante la noche y la mañana de este miércoles. Se van a sumar además otros agricultores y ganaderos para dirigirse a Barcelona. De momento, los agricultores catalanes ya han cortado varias vías, hay millares de tractores llegando a las puertas de Barcelona. Sin embargo, Sánchez dice que desde 2022 han dado 4.000 millones de euros al sector agrícola. No entiende las protestas. Lo escuchamos. Desde el año 2022, 4.000 millones de euros para el sector primario. Sí, 1.380 millones de euros en ayudas directas, señora Abascal. 2.800 millones de euros para la modernización del regadío en España. 6.800 millones de euros que logramos en Bruselas a través de la PAC, de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos. No solo ha hablado Pedro Sánchez de estas protestas, también se han hecho eco en el Parlamento Europeo con declaraciones de Ursula von der Leyen, declaraciones de los principales cargos del Parlamento Europeo. Vamos a escuchar. El Pacto Verde ha sido una ley contra agricultores, contra pescadores, contra ganaderos. Les han aplastado, ¿no? Pues un vaso de vino es malo para la salud. Los insectos son sanos. El queso es malo. Pescar se considera contra la naturaleza, pero sin cultivar trigo, mejor comprarlo en el exterior, porque nuestros campos tienen que descansar. Este sería el resumen de esta esquizofrenia que lleva adelante en la Comisión en estos 5 años, apoyada por una mayoría del Parlamento Europeo. Y hoy es hipócrita hacerse el sorprendido ante esta guerra establecida con esta categoría económica. La política green de von der Leyen. Timas ha sido un desastre que hoy tenemos la obligación de corregir y modificar, porque si no tendremos un continente, una Unión Europea cada vez más débil y cada vez más dividida, y que un agricultor no pueda cubrir sus costes de producción. Entender que el fin de mes llega antes que el fin del mundo, y los agricultores son muy conscientes de ello. Gracias. No quieren evitar que la agroindustria se llene los bolsillos en contra del interés del consumidor. Ustedes que han optado por acuerdos de libre comercio, que han establecido una competencia totalmente desleal, ¿cómo osan venir ahora aquí a hacer grandes declaraciones en pro de los agricultores con la mano en el corazón? Tienen la producción de 2023 en sus casas que la gran industria no quiere comprar porque prefiere la de Ucrania o la de China, por ejemplo. Y ahí son los supermercados los que se meten en el bolsillo el botín. Seguimos mirando estas protestas y es que un grupo de piratas informáticos próximo a los servicios de inteligencia de Rusia, que ya ha perpetrado ataques contra España en otras ocasiones, ha vuelto a actuar aprovechando las protestas de los agricultores. La ciberbanda asociada al Kremlin ha actuado desde principios de esta semana, colapsando las páginas web de 5 parlamentos autonómicos y la del gobierno autonómico de Murcia. Según apunta El Español, según fuentes del ámbito de la ciberseguridad nacional, esta fue un ataque coordinado y conjunto que comenzó el lunes. Los ciberdelincuentes apuntaron como objetivo a las webs de los parlamentos de Navarra, País Vasco, Asturias, Murcia y Canarias. Algunas de ellas siguen sin funcionar en la tarde de este martes, como por ejemplo la web de la Cámara de la Comunidad Foral. Hablamos ahora de Reino Unido. Un incendio se ha declarado este miércoles junto al Tribunal Penal Central de Londres, más conocido como Old Bailey, que además ha tenido que ser evacuado de urgencia, según informa la Brigada de Bomberos de la capital británica. Los bomberos tratan todavía de extinguir el fuego, según señala la brigada a través de su cuenta en la red social X, después de que testigos presenciales escucharan explosiones y comenzaran a salir humo de un edificio adyacente. Los bomberos se desplazaron al lugar después de recibir una llamada de alerta sobre las 10:44 GMT. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo eléctrico y varios edificios en la zona se han quedado sin corriente, según medios británicos. Los bomberos han pedido a la ciudadanía evitar acercarse por la zona hasta que los trabajos de extinción se hayan completado. Pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes del chantaje de la Unión Europea a Hungría, hacemos una breve pausa y les contamos la última hora
en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas y miramos ahora a Hungría. La nueva ley de Hungría sobre protección de la soberanía nacional que el partido gobernante Fidesz dijo que era necesaria para protegerse contra la interferencia política extranjera. Pues ojo, porque este miércoles la Comisión Europea ha dicho que estaría infringiendo, violando la ley de la Unión Europea. La Comisión dijo que había enviado a Hungría un aviso formal de que abriría un procedimiento de infracción por la ley aprobada en diciembre, que según decía violaba los valores democráticos y los derechos fundamentales de la Unión. La legislación húngara viola, dice, las leyes de la Unión Europea sobre democracia y la igualdad de derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, la ley de protección de datos y varias normas aplicables al mercado interior, según apunta la Comisión. Además, añade que la creación de una nueva autoridad con poderes de amplio alcance y un régimen estricto de vigilancia, aplicación y sanción también corre el peligro de dañar gravemente la democracia, es lo que afirma un portavoz de la Comisión Europea. Hablamos ahora de Estados Unidos, que ha acusado este martes a Rusia de disparar al menos 9 misiles suministrados por Corea del Norte contra Ucrania, mientras que Moscú calificó a Washington de cómplice directo en el derribo de un avión de transporte militar ruso el mes pasado. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, y el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, intercambiaron acusaciones en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania solicitada por Moscú. Rusia, como saben, y Ucrania comenzaron el conflicto hace ya prácticamente 2 años. Mientras tanto, la Casa Blanca avisa de que Ucrania se está quedando sin municiones, una advertencia que acompaña de un llamamiento, el de que es vital que los países aliados, incluidos Estados Unidos, aprueben nueva ayuda militar para que los ucranianos puedan seguir enfrentando a Rusia. El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, dijo en una rueda de prensa telefónica que el ejército ucraniano se encuentra en la tesitura de tener que tomar decisiones difíciles que no debería tener que tomar debido a la escasez de municiones. Hablamos ahora de Josep Borrell. A finales de febrero, dice, el Parlamento Europeo va a aprobar un nuevo programa de ayuda de la Unión Europea a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros, es lo que ha afirmado el jefe de la diplomacia de la Unión Europea en una rueda de prensa en Kiev, retransmitida por el servicio de prensa de la Comisión Europea. La cumbre aprobó un programa de 50.000 millones de euros que ahora está siendo discutido por las autoridades presupuestarias de la Unión Europea, el Consejo y también el Parlamento Europeo. Pero, dice Borrell, tengo plena confianza en que el Parlamento Europeo lo va a aprobar a finales de mes para comenzar la implementación de inmediato. Hablamos ahora de Suiza, que invitó a China a participar en la cumbre sobre la fórmula de paz ucraniana en Berna, es lo que está informando la agencia Bloomberg en referencia al jefe del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignacio
Cassis, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo que hizo esta solicitud al ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en una reunión en Beijing. Dice además que China tiene una relación sólida con Rusia que puede contribuir a la paz. Además, anteriormente el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, no confirmó los planes de China de participar en la cumbre de Berna y dijo que China promoverá el proceso de paz a su manera. Miramos ahora al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Valery Zaluzny, ha asegurado que Rusia ha lanzado 44 misiles y 20 drones explosivos en los ataques contra Ucrania este miércoles por la mañana, 2/3 de los cuales, afirma, habrían sido destruidos. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Ucraniana ha informado de que Rusia ha atacado con misiles Kiev y otras ciudades ucranianas a primera hora de este miércoles. Varias explosiones se escucharon en la capital, coincidiendo con la visita de Josep Borrell, cuando los sistemas de defensa aérea se dedicaban a repeler el ataque. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha asegurado en Telegram que los sistemas de defensa antiaéreo estaban activados. Pese a las explosiones, no hay todavía datos de víctimas o daños. Por su parte, Oleh Sinehubov, gobernador de la región de Yarkov, dice que los misiles rusos alcanzaron infraestructuras no residenciales en la ciudad de Yarkov, centro administrativo de la región. Mientras tanto, Rusia dice que ha centrado hoy su ataque masivo contra Ucrania en las empresas del complejo militar industrial encargadas de la producción de misiles, proyectiles y drones, según informa el Ministerio de Defensa ruso. Dice que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo un ataque grupal con armas de precisión de largo alcance y aparatos aéreos no tripulados contra empresas del complejo militar industrial de Ucrania, que realizaba labores para la producción de drones acuáticos, sistemas costeros de misiles antibuque, misiles para lanzaderas múltiples y sustancias explosivas. Según Defensa, el objetivo del ataque fue cumplido. Todos los blancos fueron alcanzados. Miramos ahora al Senado de Rusia, que dio hoy luz verde a la ley que estipula la confiscación de bienes a aquellos que cometan crímenes contra la seguridad nacional, incluida la difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso. Los senadores aprobaron por unanimidad la norma, que ahora solo precisa de la firma del presidente ruso Vladimir Putin para entrar en vigor. La ley ya fue votada la semana pasada en la Cámara Baja rusa, cuyo presidente Vyacheslav Volodin aseguró que los traidores de Rusia deben recibir el merecido castigo. En virtud de esta norma se requisará el dinero, los valores y la propiedad empleadas para financiar actividades que atenten contra la seguridad de la Federación de Rusia. También se castigará la propagación de información falsa sobre el ejército, los llamamientos a acciones extremistas y contra la integridad territorial de Rusia, así como acciones públicas que busquen desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Miramos ahora al portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, que ha confirmado que el presidente ruso Vladimir Putin concedió ayer una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson. Dice Peskov: sí, puedo confirmarlo, lo que ha contestado a las preguntas de los periodistas sobre si esta entrevista tuvo lugar. Respecto a la supuesta transcripción de la entrevista que empieza a aparecer en Internet, Peskov ha asegurado que obviamente se trata de falsificaciones absolutas. Además, al comentar la idea de Carlson al entrevistar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Peskov agregó que no puede hablar en nombre del periodista y que eso ya es un asunto del régimen de Kiev. Es probable que el periodista publique su entrevista este jueves 8 de febrero, según informa The Wall Street Journal, citando a fuentes conocedoras del asunto. Miramos ahora a Ucrania. El Parlamento ucraniano aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto de ley que endurece las normas de movilización del ejército con el objetivo de permitir a Kiev a reclutar a más personas a medida que la guerra con Rusia se acerca a su segundo aniversario. Dicen que esta no es la decisión final, que habrá una segunda lectura y que serán cambios antes de ella. Es lo que apunta Oleksiy Goncharenko, uno de los legisladores en la aplicación de mensajería de Telegram. Miramos ahora al vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev. En una publicación en las redes sociales este miércoles ha dicho que si ocurre la guerra entre Moscú y la OTAN serán un apocalipsis. Se agregó que la guerra no seguirá el escenario de una operación militar especial y que no será llevada a cabo en las trincheras. Dice Medvedev: se utilizarán misiles balísticos y de crucero con ojivas especiales para proteger la integridad territorial de nuestro país. Esto se basa en nuestros documentos militares doctrinales y es bien conocido por todos, y este es el apocalipsis, el fin de todo. Medvedev aconsejó a los políticos occidentales decir a los votantes la amarga verdad, no mantenerlos como idiotas sin cerebro, repitiendo el falso mantra de estar preparados para la guerra con Rusia.
Miramos ahora a Suecia. Los fiscales suecos dijeron este miércoles que abandonarían la investigación sobre las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. La conclusión de la investigación es que la jurisdicción sueca no es aplicable y que por tanto la investigación debe cerrarse, es lo que ha dicho la Fiscalía sueca en un comunicado. Los gasoductos Nord Stream, que transportaban gas ruso a Alemania bajo el mar Báltico, se rompieron por una serie de explosiones en aguas secas y danesas en septiembre de 2022, liberando grandes cantidades de metano en el aire. La policía danesa aseguró que los oleoductos sufrieron potentes explosiones. Los investigadores suecos han confirmado que los restos de explosivos hallados en el lugar demostraban de forma concluyente que se había producido un sabotaje. Y ya hay reacción por parte de Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este miércoles que Rusia estaría atenta a lo que hiciera Alemania para investigar las explosiones que destrozaron los gasoductos Nord Stream 2 en 2022 después de que Suecia abandonara su propia investigación. Dice Peskov, ahora tendremos que ver cómo reacciona Alemania ante esto, porque el país perdió mucho debido a este ataque terrorista, cedió mucho debido a este ataque. Los contribuyentes alemanes están sufriendo, las empresas alemanas están sufriendo y están perdiendo. Dice Peskov, sin este gas pierden su competitividad, pierden su rentabilidad. Será interesante ver qué meticulosidad las autoridades alemanas van a abordar esta investigación. La Fiscalía sueca, como les contábamos, anunció este miércoles que iba a abandonar su investigación sobre las explosiones de los gasoductos y que entregaría las pruebas descubiertas en su investigación a los investigadores alemanes. Hablamos ahora de Polonia, aliado de Ucrania en la OTAN, que desplegó aviones de combate después de que un misil que Rusia lanzó como parte de un bombardeo contra Ucrania este miércoles por la mañana se dirigiera hacia la frontera polaca antes de cambiar de rumbo. Es lo que están diciendo funcionarios polacos. En concreto, un cuerpo de mando de las Fuerzas Armadas polacas ha dicho en un comunicado en X que las autoridades estaban observando la intensiva actividad de aviación de largo alcance relacionada con ataques con misiles en el territorio de Ucrania. Además, advertía de que se han puesto en marcha todos los procedimientos necesarios para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco. Dice, advertimos que se han activado aviones polacos y aliados, lo que puede provocar un aumento del nivel de ruido, especialmente en el sureste del país. Hablamos ahora del presidente polaco, de Andrzej Duda, que cree que el ex líder estadounidense Donald Trump cumplirá su promesa de resolver el conflicto en Ucrania en caso de una posible victoria en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Esta opinión la expresó el jefe de Estado polaco en una conferencia de prensa tras negociaciones con su homólogo ruandés Paul Kagame. Dice, puedo decir que el presidente Trump cumple su palabra y si dice algo lo toma en serio. Destaca que las promesas que Trump le hizo al líder polaco durante su mandato presidencial se han cumplido. Como saben, Trump prometió anteriormente que si ganan las elecciones presidenciales este otoño logrará una resolución pacífica del conflicto en Ucrania, incluso antes de su toma de posesión. Miramos ahora a los BRICS, a la organización intergubernamental formada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ha iniciado sus reuniones en Rusia. Después de acordar la ampliación de sus miembros en agosto, el grupo incorporó a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Durante la reunión inaugural, Irán ha destacado la importancia de la agenda relativa a la banca y los pagos, incluida la moneda digital. Los comentarios de Irán implican que el concepto de moneda común no está muerto. Sin embargo, Rusia, que preside actualmente los BRICS, y el dirigente de su banco central habían afirmado anteriormente que una moneda común sería un reto. Eso fue antes de la expansión de los BRICS. Entre 20 y 30 países más han mostrado su interés por unirse a esta alianza y la mayoría de los miembros parecen dispuestos a seguir ampliando el grupo. En los planes de Irán, en los planes de 2024, dice Irán, espero que estos pilares económicos y financieros, especialmente las cuestiones bancarias y financieras, los sistemas de pago, la moneda digital, la moneda común y los intercambios con moneda nacional se aceleren y sean operativos, es lo que ha declarado el representante iraní de los BRICS. Miramos ahora a Argentina. El gobierno de Javier Milei sufrió este martes una inesperada y dura derrota en la Cámara de Diputados de Argentina. El rechazo opositor a numerosos artículos de su megaley de desguace del Estado enfureció al oficialismo, que optó por levantar la sesión y dejar congelado el proyecto de ley hasta nuevo aviso. En un comunicado decían que los gobernadores provinciales tomaron la decisión de destruir la ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos artículo por artículo, horas después de acordar acompañar. Es lo que escribía el gobernador después de que la ley ómnibus de Milei tenga que volver a ser debatida en comisiones de la Cámara de Diputados, es decir, regresa todo al trámite parlamentario a cero, como si no se hubiera discutido nada en estas semanas desde el 27 de diciembre, cuando la iniciativa se registró formalmente. Es un fracaso para el gobierno de Milei, que lleva casi 2 meses como presidente y todavía no tiene la ley con la que se propone realizar una transformación del Estado. La vuelta a comisiones de la ley ómnibus se decidió en la tarde de este martes en la Cámara de Diputados. El partido de Milei ha usado la palabra traición para referirse a la actitud de los bloques de la oposición con los que el oficialismo está
estaba negociando este texto. Dice: la traición se paga cara y la libertad avanza. No va a permitir que los gobernadores extorsionen al pueblo para mantener sus privilegios. La ley Bases vuelve a comisión. Hablamos ahora de China, que reemplazó al jefe de su regulador de valores, una medida sorpresiva que puede presagiar medidas más contundentes por parte del gobierno de Xi Jinping para poner fin a la caída del mercado de valores de 8 billones de dólares del país. Wu Qin, un veterano de la banca y la regulación que se ganó la reputación del carnicero de los corredores cuando encabezó una ofensiva contra los comerciantes a mediados de la década de los 2000, reemplazará a Yi Huiman como presidente y jefe del partido de la Comisión Reguladora de Valores de China, según está anunciando la agencia oficial de noticias Xinhua. El nombramiento de Wu sigue los pasos de los anuncios de la CSRC durante las últimas 2 semanas de nuevas políticas de apoyo para estabilizar y revitalizar el golpeado mercado de valores de China, que se ha convertido en una víctima de la volatilidad en el sector inmobiliario y del pesimismo generalizado de los inversores sobre las perspectivas para la segunda economía más grande del mundo. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de los precios del petróleo, los resultados de algunas empresas, hacemos una breve pausa, 2 minutos, y volvemos con la actualidad, con las últimas horas en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas, y miramos ahora a los precios del petróleo, que subieron este martes en previsión de una oferta más ajustada a finales de febrero, mientras los mercados observaban los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin a la guerra de Gaza y sofocar las tensiones en una importante región productora de crudo. Mientras tanto, el mundo se enfrenta a una crisis de deuda que se extenderá por los próximos 10 años, es lo que dice el economista Arthur Leifer. La deuda mundial alcanzó un récord de 307,4 billones de dólares en el tercer trimestre de 2023, con un aumento sustancial tanto en los países de altos ingresos como en los mercados emergentes. Miramos también al Banco Central Europeo, declaraciones de uno de los miembros más hawkish. Hablamos de Isabel Schnabel, que acaba de advertir contra los riesgos de que unos menores costes de endeudamiento puedan avivar nuevos brotes inflacionarios. En declaraciones a Financial Times ha subrayado los logros alcanzados en la batalla contra la inflación, pero ha advertido que queda camino por delante y que el último tramo sigue siendo una preocupación. En una entrevista, la miembro del Banco Central Europeo ha subrayado que la fuerte caída de la inflación en la eurozona reflejaba las rápidas victorias de la deflación a medida que los shocks
de oferta se desvanecían. Sin embargo, ha hecho un llamamiento a la cautela. Asegura que tienen que ser pacientes y cautelosos porque sabemos, dice, por experiencia histórica, que la inflación puede volver a estallar. La inflación de la eurozona alcanzó un máximo del 10,6% en octubre de 2022 y en enero ha marcado el 2,8%. En ese sentido, subrayan que ha logrado avances sustanciales y que esa es una buena noticia. Miramos también a la Reserva Federal. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, ha declarado que si bien es probable que el próximo paso del Banco Central sea hacia una política monetaria más flexible, el momento en que eso ocurra aún está en el aire. En lo que respecta a los recortes de tipos, optaba por no buscar una fecha en el calendario y reiteraba que realmente depende del estado de la economía. Añadía que en su opinión no hay prisa por recortar las tasas. También habló el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neal Kaspari. Cree que la batalla contra la inflación no ha terminado, pese a haber registrado una fuerte corrección. Apuntaba que los datos recientes parecen positivos, con datos de inflación a 3 y 6 meses, básicamente en el objetivo del 2% de la Reserva Federal. Sin embargo, dice Kaspari, aún así no hemos terminado todavía, y señalaba que el objetivo de la Fed es conseguir una inflación del 2% sobre una base interanual. La mayor parte del descenso de la inflación, decía, se debe al aumento de la oferta y no a los mayores costes de los préstamos que presionan a la baja sobre la demanda, lo que permite que el mercado laboral se mantenga fuerte incluso cuando la inflación ha bajado. También nos fijamos en la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, hacía balance de su gestión ante la Cámara de Representantes. En su comparecencia subrayaba la importancia de reducir el déficit al tiempo que justificaba la naturaleza expansiva del presupuesto de la administración Biden en 2024 para llevar a cabo las inversiones que garanticen el crecimiento de los Estados Unidos. Lo escuchamos. We need to be on a fiscally sustainable path, and it's critical to reduce deficits in order to ensure that that's the case. And that is why President Biden's budget for 2024 proposed an additional $2.5 trillion of deficit reduction, coupled with investments in our economy that are critical to ensure that we grow. Mirando a la economía estadounidense, les vamos a contar una encuesta que les va a sorprender. Como saben, la economía estadounidense se está recuperando lentamente a medida que la inflación en el país se está enfriando en comparación con el año pasado. La inflación en Estados Unidos ahora se sitúa en el 3,1% y es significativamente menor que el 6,5% en 2023. Sin embargo, la inflación solo estará totalmente bajo control cuando baje el nivel del 2%. Pues ojo, porque una encuesta reciente realizada por Real Estate Watch muestra que el 50% de los estadounidenses cree que Taylor Swift hizo más por la economía de Estados Unidos que el presidente Joe Biden. La encuesta destaca que los estadounidenses están angustiados por la forma en que Biden ha manejado la economía estadounidense desde 2021. La deuda incontrolada de 34 billones de dólares es una de las principales razones por la que los estadounidenses dicen que Biden es responsable de la crisis. Una encuesta reciente publicada por Real Estate Watch muestra que el 50% de los encuestados cree que Taylor Swift ayudó a la economía estadounidense y no Joe Biden. Los boomers, que son en su mayoría conservadores, culparon a Biden de la crisis económica. Más del 38% dijeron que Joe Biden es el principal responsable del declive de las finanzas estadounidenses. Miramos también a New York Community Bancorp. Ha sido rebajado a la categoría de basura por Moody's, otro golpe para el banco regional estadounidense cuyas acciones se han desplomado durante la semana pasada por preocupaciones sobre pérdidas potenciales relacionadas con préstamos inmobiliarios. La rebaja de la agencia de calificación a última hora del martes ejerció más presión sobre el precio de las acciones de New York Community Bancorp, que cayeron otro 16% en las operaciones fuera de horario en Nueva York. Sus acciones cotizan a su nivel más bajo en más de 20 años. Se han desplomado más del 50% desde la semana pasada, cuando informó pérdidas por préstamos inmobiliarios mayores de lo que anticipaban los inversores. Moody's rebajó la calificación crediticia general del banco en 2 niveles, a Ba1, que es la calificación más alta de su escala sin grado de inversión, o basura. El viernes Fitch le rebajó un escalón de BBB a BBB negativa, dejándole justo por encima del grado de no inversión. Seguimos mirando a más empresas, nos fijamos ahora en Alibaba, que obtuvo en el cuarto trimestre del año un beneficio por acción de 18,97, peor de lo esperado, pues se preveía 19,17. Los ingresos del trimestre se situaron en 260,35 billones de yuanes frente a una previsión de 260,65. Las acciones cerraron en 78,23, lo que representa una caída del 5,46% en los últimos 3 meses y una caída del 25,57% en los últimos 12 meses. Se ha recibido una
una revisión positiva y 13 negativas de su beneficio por acción en los últimos 90 días. Hablamos ahora de Snapchat. Sus acciones se han desplomado un 32% tras el cierre del mercado de este martes. Fuerte varapalo tras decepcionar con sus cuentas. El crecimiento de sus ingresos trimestrales no cumplió con las expectativas de Wall Street, mientras lucha por recuperarse de una caída en la publicidad digital. En comparación con rivales dominantes y con mucho dinero como Meta, la plataforma de redes sociales más pequeña con sede en Los Ángeles, ha luchado por recuperarse después de que las difíciles condiciones macroeconómicas hicieran que los especialistas en marketing se apretaran el cinturón en 2022. También estuvo entre las más afectadas por los cambios de privacidad introducidos por Apple en 2021, que revolucionó la forma en que las marcas dirigen la publicidad y miden su eficacia. Un día después de anunciar despidos generalizados, Snap dijo que sus ingresos aumentaron un 5% hasta los 1.360 millones de dólares en el cuarto trimestre, por debajo de las expectativas. En una carta a los inversores ha señalado que esto refleja un entorno operativo desafiante. Miramos también a Amazon, que recortará unos cientos de puestos de trabajo en sus unidades de atención médica. Es lo que ha dicho este martes un ejecutivo de Amazon Healthcare Services. En concreto, Neil Lacey, en una entrevista, en una carta a sus empleados. Se podrían eliminar, dice, cerca de 115 puestos de trabajo en One Medical y Amazon Pharmacy, según Business Insider, que informó por primera vez. Una persona citada por Insider estimó que hasta 400 empleados podrían perder su empleo. Según el informe, el liderazgo de Amazon quiere que One Medical reduzca significativamente sus pérdidas operativas y pidió a la compañía de atención médica que ahorre 100 millones de dólares adicionales este año. Nos fijamos un día más también en Boeing, y es que al Boeing le faltaban pernos. Es la conclusión del informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Al avión Boeing 737 MAX 9 de Alaska Airlines, que perdió un panel de la puerta durante un vuelo, le faltaban pernos. La documentación fotográfica mostró que no se veían pernos en 3 lugares del tapón de la puerta. El informe ha concluido que faltaban 4 pernos que impiden que el tapón de la puerta se mueva. Hablamos también de Mitsubishi. Sus acciones subieron a un nivel récord este miércoles. La compañía japonesa ha dicho el martes que iba a recomprar hasta 500.000 millones de yenes en acciones, lo que hizo que las acciones subieran un 10% a la hora del almuerzo en Tokio, calificándola de recompra monstruosa que los participantes del mercado no esperaban. El analista de Jefferies, Tan Hafan, ha añadido que la empresa tiene otros 500.000 millones de yenes en exceso de efectivo que podrían devolver a los accionistas. Pendientes de más noticias, de más actualidad, también como siempre de traerles el mejor análisis, hacemos una breve pausa, 2 minutos, y volvemos con los expertos en Negocios Televisión.